Sí, estamos hablando de Dune y Dune son películas, son videojuegos, pero especialmente todo empieza con una novela, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes decir del autor de Dune y de esta saga de novelas? Dune empieza porque Frank Herbert, que es periodista, Ujú. tiene una epifanía, por decirlo de algún modo. Él es amante de Lawrence de Arabia. Entonces, Dune Muy tiene desierto, mucho sí. reflejo de Lawrence de Arabia, ¿no? Ujú. Y tiene una epifanía donde empieza a trabajar en unos desiertos que hay ahí por Estados Unidos, en distintas zonas, y ve cómo es la vida allí, cómo es el tema de la ecología. Y Ujú. además luego es contemporáneo y tiene en su círculo de amigos a personas tan relevantes como Isaac Asimov. Ojo. Ya lo conocemos por Fundación, por las leyes de la robótica, ¿no? De Que hecho, creo que está muy poco valorado el señor tengo Asimov para aquí, todo lo que ha hecho, ¿no? tengo aquí, a ver si llego con la mano. ¿Dónde está? Aquí. Tengo aquí, que se lo robé a mi padre, una de las mejores novelas que me he leído, que es El robot humano. El robot humano, De sí, las señor. mejores novelas que me he leído. Pues fíjate, creo que está muy poco valorado Asimov porque me parece, yo lo digo siempre, Asimov, Julio Verne, Frank Mm. Herbert, Ujú. son todos visionarios y no visionarios como Zack Snyder, que adoro a Zack Snyder, lo dejo claro, pero no me parece un visionario. Pero eso que él te vende en el visionario, Zack Snyder, oye, no. A Un ver, pero eso visionario siempre es marketing, es es marketing. marketing, ¿no? Es Pero un marketing. visionario fue Julio Verne, un Ujú, tío que ujú. supo anticiparse de la llegada del hombre a la luna, el submarino y un montón de cosas que vinieron luego. Eso es. Claro, un visionario es Félix Kadik con toda la obra que ha tenido, un visionario Mm. es Isaac Asimov, un Lovecraft, visionario, ¿no? Pues claro, Lovecraft, sí, Frank Herbert, son tíos que se anticipan a lo que sí, va a llegar, ¿no? sí, sí. Saben leer lo que viene, Eso es. tienen un conocimiento de la historia, porque al final las historias son cíclicas, Mm. aunque evolucionan en aspectos tecnológicos, pero la historia es cíclica en cuanto a los movimientos sociales y la política, aunque vengan pequeñas revoluciones entre ellas. Ujú. Entonces, Frank Herbert es uno de estos visionarios que tuvo esa idealización, porque yo lo digo siempre, Dune es ciencia ficción, pero es una distopía, porque al Sí, es contrario que Star Wars, futurista, sí. claro, al contrario que Star Wars, que es una galaxia muy lejana hace mucho, mucho tiempo, Sí. Dune ocurre en nuestra misma realidad, igual que Alien, por ejemplo. Mm. Es una distopía, es el futuro que se imagina Frank Herbert y con un tema tan interesante, y Mm. es qué ocurriría si la humanidad, al final, como el planeta se nos está quedando pequeño, somos un virus y consumimos todos los recursos que hay, Ujú. tendremos que salir a explorar otros planetas, bidding, como dice la Weyland Yutani, construyendo mundos mejores, Eso, ¿no? bueno, claro. Entonces, lo que Según imagina para Frank quién. Herbert, claro, una vez que hayamos construido, ¿qué es lo que va a hacer que el ser humano pueda vivir en otros planetas? Pues indudablemente, como el ser humano es un ser que solo puede vivir en este planeta, porque en otros planetas no puede adaptarse o tardaría mucho, Tema tocado pues en Romulus también. claro, eso es. Ujú. No, tendremos que tirar de la inteligencia artificial y de las máquinas pensantes. Claro. Entonces, lo que imagina Frank Herbert, que en un momento dado las Ujú. máquinas pensantes se rebelarán contra la humanidad, porque es algo cíclico, es algo que Sí, siempre ha ocurrido, porque las vamos a maltratar, eso porque las es. vamos a tratar como esclavos. Ujú. Y bueno, pues la inteligencia artificial, tú fíjate que es algo tan evidente que tenemos ahora con Sí, el tema de los chats GPT y cómo evoluciona, ¿no? sí, sí. Entonces tuvo a anticiparse a eso y entonces ocurre una guerra entre la humanidad y la inteligencia artificial y al final los humanos vencen porque desarrollan y evolucionan su intelecto, su mente. Ujú. Ahora mismo no es exacto, pero utilizamos entre un 15 y un 30% de nuestra capacidad intelectual. Sí, sí, es como un porcentaje no exacto porque el cerebro va usando según qué zona, ¿no? Exacto. Entonces, imagínate que en cierto planeta llamado Arrakis Mm. descubrimos una sustancia que Sí, se llama la especia, la que melange, bueno, ¿no? la melange, en los tiempos de Frank Herbert Sí. es lo que se decía del LSD. Por eso Ojo, te ¿eh? dabas esos putos viajes Es que verdad daba la que la gente. novela, ahora que la estoy revisitando, sí que se describe un poco eso, ¿no? Que si consumes especia, eh, amplificas sentidos, pero también te pegas un buen viaje, eso te lo dice. Claro, te pegas un buen viaje, el consumo prolongado de especia lo que hace es que te expande la mente y Claro. expande la vejez, ¿no? Entre otras propiedades. Pero Mm. claro, este consumo de especias lleva a la raza humana a evolucionar y a tener poderes, yo lo voy a decir, poderes
psicoquinéticos, todos adaptados a la mente, ¿no? Se empiezan a crearse las primeras computadoras humanas, Mentats y la Bene Gesserit, ¿no? Y gracias a estas, pues se consigue destruir a lo que es las inteligencias artificiales, pero claro, O sea, se una destruye vez la que necesidad de tener robots, ¿no? Exactamente. Por eso en Dune es todo analógico. Claro. No hay nada Claro, digital. claro. Porque ha habido una guerra y están totalmente Claro. prohibidas por A mí lo que es la religión. lo que me sorprende muchísimo del planteamiento de Dune, ¿no? Especialmente de esto que estábamos hablando, que es el planteamiento de la primera novela, es que ya el autor hace una cosa bastante transgresora, y es que te está hablando, ¿no? De hecho, te lo introduce en algunas conversaciones y algunas cosas al principio de la novela. Tampoco incide mucho en eso, no te hace una intro de pasó esto, o sea, entra directamente a Sí, harina, ¿no? Pero es verdad que, claro, te está hablando de que la humanidad se enfrentó a inteligencias artificiales, que dejó la Tierra, y lo más sorprendente de todo es que la acción arranca 10.000 años después de todo eso. Que es claro, como, te has saltado una barbaridad de cosas porque él va a contarte lo que quiere contarte de Arrakis, ¿no? exactamente. Ocurre 10.000 años después de esta guerra, de la que vamos a Exacto. llamar la yihad badleriana, que en los cines pues no se han atrevido a llamar yihad por lo que implica Claro, sí, es políticamente verdad, es y lo verdad. están llamando la guerra santa contra las máquinas. Es Mm. simplemente por eso, porque Sí, llamarlo sí. yihad, pero bueno, como ya te digo, como Frank Herbert se inspiraba en Lones de Arabia, todo lo que había ocurrido con el capitán Lawrence y demás, entonces él lo llamó yihad, y porque los Fremen son censuníes. El origen censuní es una religión que han ido adaptando con creencias basadas en el Islam y el budismo zen. Ojo. Es una mezcla de las dos, la Ojo. religión que ellos tienen. Muy Pero todo fuerte. viene heredado de la tierra, de nuestros tiempos. Todo lo que Claro, veas claro, en claro. Dune Claro. va a venir heredado de nuestros tiempos. De hecho, una cosa que maravilló y que mucha gente se quedó loca, ¿cómo que el abuelo de Paul era torero? Sí, Bueno, sí, eso choca, claro, eso choca. no, en realidad no choca No, claro, porque claro, es claro, una cultura claro, que viene claro, heredada claro. de los Atreides. Es una cultura, fíjate, Atreides, hijos de Atreos, del Agamenón, ¿no? La cultura griega. Ellos vienen y luego además los ves tocando una gaita, que dices, hostias, nos hemos ido aquí un montón de mezclas. Claro, Y ellos está vienen, bien porque es un poco a la pregunta de cómo será la humanidad dentro de claro, 10.000 años, ¿no? Lógicamente uno deja volar la fantasía y empieza a imaginar que va a ser radicalmente diferente a lo que vivimos hoy. Y diría que en un 98% sí, pero otro 2% va a tener algo de lo que tenemos hoy en día, ¿no? es lo que hablábamos de lo cíclico, ¿no? Mm, Actualmente tenemos dos cosas, el conservadurismo y el progresismo. mm, Está muy bien el progresismo, pero luego también el conservadurismo es lo que te trae las tradiciones, ¿no? Atreides, por ejemplo, es una casa muy de tradiciones. sí, sí, Entonces, como ellos defienden la cultura paneuropea, pues tienen esas tradiciones de celtas, griegos y sí, demás que siempre van a defender y a exhibir. sí. De hecho, su tipo de política, lo vamos a ver reflejado sobre todo en Leto, siempre va a ser bueno, pues dentro de ese feudalismo Sí. que se instaura, porque aquí la democracia va a ser totalmente abolida. Esto Claro, me claro, aquí no recuerda hay, nada. aquí O hay sea, la democracia es una idea que ya no existe. hay un Porque imperio y hay o sea, plantea el autor unas casas, ¿no? Que no dejan de ser como países que tienen como una especie incluso de tregua atómica, ¿no? Que se sí, parece mucho a lo que vivimos hoy en día esto también. está sacado del Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? Ujú. Estaba el emperador y luego estaban los nobles, de cada cantón y de cada lugar. Y más o menos aquí ocurre lo mismo. Se llama Fraufeluche, el sistema, y Ujú. está el emperador como cabeza visible de todo, Ujú. y luego están los gobernadores regionales, que son electores, condes electores o duques y demás. Ujú. Pero, o sea, la democracia, sí que existe una especie de democracia, pero es para con estos Ya, nobles. No sé claro, si se me entiende. O claro, sea, claro. tienen derecho a voto Pero solo y ellos. además es súper interesante porque tienes más votaciones según las acciones que tengan en la Choam. La Claro, en la Choam, cofradía, ¿no? no, la No. cofradía es diferente. Vale, vale, La vale. Choam
son los mercados bursátiles que tienen. Tienen un mercado para regular todo lo que es el comercio y este mercado solo tienen acceso, solo tienen acceso las casas. Vale. Entonces, según las acciones que tienes en la Chuan, tienes más poder de decisión dentro de esto. Se gana reputación y poder a través del dinero. Claro. Pero el dinero también está relacionado mucho con el comercio de especia, ¿no? La especia es lo que lo mueve todo. Es posible... me estoy haciendo un lío y por eso te voy a preguntar, porque de momento lo que llevo de novela, como no me acuerdo de que me la leí hace años, y tampoco hace tiempo que vi la primera de Villeneuve y la de Lynch ya ni te cuento, ¿en qué... O sea, ¿es en la novela o es en alguna película esto de que la especia se usa para el transporte galáctico? ¿Eso se lo inventa alguien? No, eso lo hace el propio, claro. Ah, vale, el origen es en la novela. Vale. La especia, ya te he dicho, que lo que hace es que expande la mente, ¿no? Entonces, existe la cofradía de navegantes, que lo que hacen, fíjate si mola, no sé si has visto Event Horizons, Horizonte Final, que es una película muy relacionada... Exactamente, con Sam Neill, ¿no? Sí. Horror cósmico. Horror cósmico, muy Lovecraftiano, a mí me encanta. Lo que hacen allí lo explican, y además lo explican plegando una hoja de papel, que lo hace muy bien. Ah, sí, que luego repitió eso Interestelar, lo de los agujeros de luego lo repite Interestelar, pero esto ya lo había puesto Frank Herbert. Total. Porque en realidad las naves de la cofradía lo que hacen es plegar el espacio. Apareces estás en un punto, plegas el espacio y apareces en otro. Vale, pero entonces lo que plantea Herbert es que realmente los únicos que pueden moverse por el espacio es la cofradía. Solamente son como tienen transportistas. El monopolio total. O sea que, por ejemplo, la casa Atreides no tiene naves que le lleven a Arrakis, tiene que subirse a las naves de la cofradía. Exactamente. Y Harkonnen igual, todo el mundo. Poder absoluto, tiene un poder absoluto. Y lo tienen, y los navegantes de la cofradía son seres humanos que consumen y viven en tanques sumergidos en especias. Eso es lo que mostró un poco Lynch, ¿no? Que mostró unas aberraciones un poco raras, ¿no? O sea, además, si te fijas, Lynch lo recrea muy bien, porque el navegante de tercer grado, hay varios grados dentro de los navegantes, el navegante de tercer grado que vive suspendido en un tanque de especia, casi como que se vuelve a una forma fetal. Sí. Pasa de ser humano a una forma casi fetal, ¿no? Sí, de feto. Sí. Que da incluso la sensación, yo cuando vi la película de pequeño, ya de mayor ya lo entendí de otra manera, pero cuando vi de pequeño dije, vale, aliens, ¿no? O sea, es una película de ciencia ficción, el espacio, pues lógicamente son aliens. De hecho, en Dune no hay inteligencias alienígenas, no existen. Exacto, hay criaturas, pero... Fuera de lo que puede ser un gusano, un alien podría ser, porque digamos que tampoco es, o sea, tiene una inteligencia, pero no como no veo a un alien componiendo sinfonías. No, claro. Es más una inteligencia animal, ¿no? Por lo menos James Cameron, no nos contó nada Ridley Scott, pero James Cameron ya nos dice que básicamente es una hormiga el alien. Exacto, ¿no? Eso es discutible. si le venía bien a la criatura o no. Pero bueno. Entonces, para encajar bien el tema de las adaptaciones y lo que presenta esta saga de novelas, porque ¿cuántas novelas tiene Dune exactamente? Hostias, esto es una pregunta tremenda y es también una de las motivaciones que creamos de Universo. Vamos a ver, Frank Herbert escribió 6 novelas, que son las 6 principales. Vale. 6. Pero luego el hijo hizo algo, ¿no? Bueno, el hijo estiró el chicle y hizo... El hijo, dependiendo porque tiene novelas cortas que a veces se recogen en un tomo o a veces van por libre. Entonces, en total, si tenemos en cuenta lo que ha escrito Brian y Kevin J. Anderson y luego Frank Herbert, hay 21 novelas y se siguen escribiendo. ¿En serio? Y se siguen escribiendo a día de hoy. ¿Pero todas van hacia adelante? No. Ah. Se van repartiendo entre distintas líneas temporales. De hecho, Brian Herbert, en una trilogía, relata lo que fue la Yihad Butleriana, que es una de sus trilogías más molonas, y tú doblaste a Borian, que fue el Atreides primigenio. Durante la guerra contra las máquinas, exactamente. Qué guay. Entonces, realmente yo, por ejemplo, que me acabo de empezar la novela, la primera, que ya me la leí, pero no me acuerdo.
¿Tú me recomiendas que me eche las 6 de Herbert, por ejemplo, como la saga compacta? Yo, mira, mi recomendación es léete Dune, Mm. léete Mesías de Dune, porque además es la que viene con la película ahora. Que es Y que es la entre, segunda, ¿no? sí, pero yo lo haría de otra manera. Ahora que ya tenemos una visión global y te vas a iniciar, Mm. siempre voy a recomendar leer Dune, luego Fall of Dune, que esta es de Brian Herbert, Vale. y luego Dune Mesías. ¿Por qué? Porque entre Dune y Dune Mesías ocurren 12 años de Guerra Santa, que Ujú. son la hostia, espectacular, porque ya son los Fremen conquistando y luchando contra el resto de casas y demás, Ujú. cosa que a Frank Herbert no le interesaba contar. Vale, Porque a Frank Herbert las batallitas y todo eso no le interesaban. Le claro, interesaba el drama, claro. que es lo Sí, que de el drama hecho y me la épica. sorprendió porque me vi una película ya 2000era, que era de Dune Mesías, ¿no? Que se Es una supone, miniserie, sí. eso es, como una miniserie, y me sorprendió que se saltaba todas las guerras Sí, sí, sí. que parece que van a empezar cuando acaba la de Villeneuve, ¿no? Sí. Y de pronto ya habían acabado. Yo, pero chico, me has hecho un George Lucas, te has saltado las guerras clon en las películas. Claro, cuéntamelo, que quiero verlo. Claro, Bájame al claro, claro, fango, ¿no? claro. A Claro. ver qué ha pasado. De hecho, bueno, luego comentaremos qué esperar de Dune Mesías, ¿no? De la tercera parte de Villeneuve, y hablaremos un poco de esto, de qué crees que vamos a ver. Por el amor del Deacon y su tía Conchi, recuerda suscribirte y darle a la campanita.